Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este va a ser un intento, y remarco la palabra intento, de clase virtual, ya que es mi primera incursión, ¿sí? Así que les pido disculpas porque no voy a utilizar muchos recursos más que la cámara y yo intentando ser clara con la explicación para que de esta manera vamos pudiendo construir el tema que quiero desarrollar. En el encuentro anterior estuvimos trabajando ya algunas cuestiones en relación a lo que es el surgimiento de la escuela técnica, pero decidí complejizarlo y ponerlo un poquito más en tensión a partir de un texto que elegí de Juan Carlos Tedesco, que se llama Oligarquía, clase media y educación, y que da una mirada muy interesante en relación a lo que es el surgimiento de la escuela técnica, ¿sí? Él comienza diciendo en este texto que lo que fue la reorganización del sistema educativo argentino estuvo muy relacionado con dos momentos que fueron muy importantes en la historia argentina. Uno, que fue la crisis de los años 1890, que fue una crisis económica y marca como otro momento importante en esta reorganización del sistema lo que fue el ascenso de Irigoyen al gobierno, ¿no? En un contexto de guerra mundial, en donde se generaron un montón de cambios en relación a lo que fue el sistema económico, ¿sí? Y por ende hicieron inminente estos dos momentos que marca Tedesco, diferentes propuestas que impulsaban la revisión y la reorganización del sistema educativo a partir de cuestiones que estaban muy relacionadas con el sistema político y el sistema económico, ¿sí? Estos intentos de reformas fueron impulsados fundamentalmente por un sector social de la Argentina muy reducido, un sector conservador o de élite, bien, y los principales opositores a estas nuevas formas de educación eran los sectores medios, tanto urbanos como rurales. Tedesco va a continuar diciendo que todo lo que fue la reorientación del sistema educativo estuvo marcado por estas situaciones. Es decir, que los fundamentos que se hacen aparecer o que aparecen como importantes fueron, ¿sí? Fueron, en estos dos contextos, el desarrollo productivo con estímulos internos. ¿Qué quiere decir esto? O traducido, ¿qué significa? Que una de las formas más sustentables o concretas, bien, de fortalecer el desarrollo productivo estaba dado a partir, bien, de lo que sería la capacitación o la formación de los recursos humanos. Formar acorde a lo que el sistema productivo estaba demandando, traducido en criollo. Eso sería. Entonces, es importante considerar la importancia, ¿sí?, que tuvieron los diferentes sectores del país, los diferentes sectores políticos del país en estos intentos de reforma del sistema educativo. Es decir, que el sistema educativo argentino estuvo básicamente formado o elaborado a partir de las diferentes necesidades políticas por las que iba atravesando el país. Si nosotros empezamos a pensar en lo que es el fortalecimiento del Estado, bien, este fortalecimiento del Estado se va a reflejar en qué cuestiones, en el intento de monopolizar el servicio educativo, así como también de su centralización. Esto, en un plano ideológico, lo que va a querer decir es
que por un lado, bien, se va a tratar de garantizar tengo acá un esquema, ¿sí? Para no perderme en lo que quiero decir. La socialización, o sea, vuelvo, entonces, ¿esto qué es lo que va a garantizar? Que la socialización de los sectores, que accedían a la educación, así como también la eficiencia del servicio educativo, es decir, de pensar la educación como un servicio. El sector reducido que tenía acceso a la enseñanza media y superior, que era fundamentalmente un tipo de formación enciclopedista y humanista. ¿Qué quiere decir esto? Era un tipo de formación muy teórica, ¿sí? La palabra enciclopedista, si lo pensamos desde el sentido común, está relacionado con eso, con la enciclopedia. Bien, mucho contenido teórico, poco contenido práctico. Entonces, este tipo de formación preparaba fundamentalmente para lo que era el ejercicio, ¿sí?, de las funciones políticas. Estas funciones políticas eran propias, bien, eran propias de un sistema político oligárquico. ¿Cuál es el sistema político oligárquico? Hay una élite que es reducida, es un grupo reducido, que son los que gozan de todos los beneficios económicos, políticos, de ascenso social, ¿bien? Que tienen acceso a estos niveles dentro del sistema y que van a controlar el poder y al mismo tiempo van a ir regulando el acceso al mismo. Esto quiere decir que no participaba toda la población, ¿sí? En estos niveles educativos, no toda la población tenía acceso. No existían directamente las posibilidades de acceso. La expansión que va adquiriendo el sistema educativo dentro de este sistema oligárquico va a conducir al surgimiento, ¿sí?, de grupos que trataron de alguna manera de provocar la apertura dentro del poder político. Sectores que eran los más amplios de la sociedad y eran fundamentalmente los jóvenes universitarios o desertores de la universidad, lo que constituía la clase media, ¿no?, que empieza a tener otro tipo de aspiraciones. Estos grupos son los que van a generar una crisis política en 1890 con el surgimiento de la Unión Cívica. Esto ya algo lo fuimos charlando, pero lo estoy retomando. Que junto a un contexto de crisis, ¿sí?, de la economía, van a provocar o provocaron lo que fue el replanteo de los efectos reales que estaba teniendo el sistema educativo. Esto va a explicar por qué entonces, a partir de 1890, comienza a tener eco en lo que serían las esferas oficiales, las ideas de algunos sectores políticos y educativos en darle a la educación una orientación más bien de tipo técnica y profesional. ¿Qué significa esto? El significado social de pensar en una forma de educación técnica y profesional. La educación técnica profesional, o esto estaba dado a partir de la diferencia, ¿sí?, de la diferencia de la enseñanza técnica con otras formas de enseñanza, ¿bien? La enseñanza técnica diferenciada de lo que es un mero entrenamiento profesional. Se empieza a visibilizar esta diferencia. Entonces, si nosotros empezamos a hablar que empieza a ser inminente desde estos sectores conservadores el surgimiento de un tipo de escuelas o de
técnicas o de la enseñanza técnica, ¿sí? Es inminente pensar en instituciones que se adapten a esta necesidad y que preparen para esta función social, ¿sí? Estas instituciones específicas que respondan o que respondan a las demandas productivas del momento, ¿sí? Que eran cada vez más complejas, necesitaban un mayor nivel de especialización. Esto generó debates en relación, por ejemplo, ¿sí? a la finalidad que debía cumplir la escuela técnica. Entonces, repasando antes de avanzar, hay un contexto económico, ¿sí? que lleva o impulsa a pensar nuevas formas de educación con nuevos tipos de instituciones, que son las instituciones técnicas, que preparen para el mundo del trabajo y que respondan a las necesidades productivas, ¿m?, a partir de los intereses y requerimientos del sistema político. ¿Sí? Hasta ahí creo que vamos bastante bien. Entonces, la complejización de la producción en la Argentina se dio conjuntamente, ¿no?, con el surgimiento de la burguesía o la consolidación de la burguesía como clase social, ¿sí? Y con la democracia como sistema político. Que acá es donde aparece el entrampamiento, ¿no? Con la democracia del Estado. ¿Por qué? Porque este sector reducido, esta oligarquía, bien, que gobernaba en un sistema democrático, empieza a pensar cuáles serían las estrategias más propicias para continuar dentro del sistema y al mismo tiempo reducir las esferas de participación y que sigan siendo selectivas. Bien, entonces, desde este lugar, si hablamos de la democratización de la educación, bien, dentro de este sistema democrático, veíamos en este momento que la democratización se daba solamente en un solo nivel, que era el nivel primario, al que accedían todas las personas que vivían en el país. Ahora, a la hora del ascenso, dentro de lo que es el sistema y el paso de niveles, vemos una educación media y una educación superior reducida a un grupo muy selecto, ¿sí? O privilegiado. Entonces, en la medida en que la educación media y la educación superior eran el camino inevitable que se debía seguir para poder acceder, ¿sí?, a las funciones de poder, ¿bien?, que iban a dirigir el país, ¿m?, como niveles dentro del sistema que tenían como finalidad formar los dirigentes. En este contexto es cuando empiezan las tensiones, ¿sí? Esta clase media que empieza a tener aspiraciones de este tipo, que se empieza a organizar en un partido político, que quiere también en este sistema democrático poder ir ascendiendo dentro del sistema educativo y poder acceder a estos puestos de poder, empieza a confrontar con este grupo selecto que por supuesto se resiste a que esto pase. Entonces, en un momento del texto, Tedesco cita a Gramsci. Y Gramsci, en un párrafo de un discurso de Gramsci. Gramsci que decía en este párrafo que la educación técnica especializada tiene un profundo carácter antidemocrático, ¿sí? En tanto va a eternizar, dice Gramsci, las diferencias tradicionales al especializar a diferentes grupos,
¿sí? Entonces, es lo que te va a decir que este modelo de escuela o este tipo de formación es antidemocrático porque eterniza las diferencias. Un grupo se lo prepara para trabajar y a otro grupo se lo prepara para dirigir. ¿Bien? Todo, por supuesto, en lo que serían las esferas del poder. El modelo que inspira estas nuevas formas de educación dentro del sistema es el modelo inglés. El modelo inglés, o en el modelo inglés, mejor dicho, vamos a ver que está muy diferenciada, hay mucha diferenciación social en lo que serían las propuestas de estudios. Teníamos una propuesta de estudios, bien, que estaba orientada a los sectores populares, y tenemos otra propuesta de estudio que estaba orientada a lo que serían los sectores altos de la sociedad. Estos sectores populares iban a escuelas estatales, bien, en donde en estas escuelas estatales se los preparaba para oficios manuales. Y en el otro tipo de escuelas donde accedían los sectores altos eran los centros de estudio más tradicionales también que preparaban a la clase dirigente. Por ejemplo, Oxford, Cambridge, son dos de las instituciones más representativas de este modelo paradigmático inglés. Bien, este modelo paradigmático es el que inspira a la oligarquía argentina y los hace pensar en una propuesta dentro de lo que sería la reorganización del sistema, como les decía más al principio, que cada vez era más democrático, a proponer dos tipos de formación. Una técnica, más práctica, orientada al mundo del trabajo, y otra tradicional, enciclopedista, que tenía como finalidad simplemente preparar a las élites para el ejercicio del poder, ¿sí? Ahora, esto en la Argentina tuvo un plus y una connotación mucho más fuerte, que fue la variable política, ¿no? Y el comportamiento de los sectores medios que rechazaban fuertemente esta propuesta. Los sectores medios se oponían a que existiera un tipo de formación para el mundo del trabajo y otra para el grupo más selecto o reducido. Otra de las cuestiones que también incidió con mucha fuerza en esto es que el desarrollo industrial en la Argentina no era el mismo, ni por casualidad, al de los países más avanzados, a los países capitalistas más avanzados o más desarrollados. Entonces, este fue otro de los argumentos que tomó esta clase media para argumentar que no era necesario tampoco un tipo de educación tan especializada, ¿sí? A partir de estos argumentos surgieron ciertos intentos, bien, de reformas y propuestas de reforma. Una de ellas es la reforma Magnasco, que fue un proyecto que presentó Osvaldo Magnasco, quien era ministro de Instrucción Pública allá por el año 1899. Bien, Magnasco va a decir, o en su propuesta se va a focalizar fundamentalmente en lo que serían las orientaciones prácticas del sistema educativo. Él buscaba eliminar el enciclopedismo, reorientándolo, bien, a un tipo de estudios de un sector, a un tipo de estudios más bien práctico para un sector importante de la juventud. En ese momento, y si retomamos lo que fueron las escuelas nacionales, que eran las escuelas clásicas
del nivel medio, las escuelas nacionales, las escuelas normales, ¿sí? Él va a hablar de dos tipos, o en este proyecto propone dos tipos de escuelas nacionales. Unas que iban a ser más bien prácticas y otras que se iban a ajustar más a lo que sería el tipo de escuela nacional tradicional. Bien, esta que te preparaba para el ascenso social. Otro de los puntos importantes que se presentan en este proyecto es justamente, miren acá qué interesante, que en este proyecto se consideraba la descentralización del Estado en relación a lo que serían los subsidios. Acá las escuelas nacionales pasaban a depender subsidiariamente de los estados provinciales. Bien, tuvo este proyecto un opositor que fue muy vehemente a la hora de criticarlo, que ya lo van a ir leyendo en el texto, que se llamó Carbó. Carbó decía que este era un proyecto antidemocrático, que la única finalidad que tenía era desviar el ascenso social, bien, y de esta manera seguir siendo muy selectivos, que realmente no brindaban las mismas posibilidades para todos. A todo esto, en este debate, cuando se trata de este proyecto, hubo otro diputado que se llamaba Castellano, que era defensor del proyecto, y si bien él reconoce el carácter clasista que tiene este proyecto, va a decir que es necesaria la creación de las escuelas técnicas, ¿sí?, para los hijos de las clases populares y reservar y preservar las escuelas nacionales, ¿sí?, para la élite. Él, ¿qué es lo que argumentaba? Miren los argumentos que utiliza Carbón. Él decía, por ejemplo, que una de las cuestiones que podía incidir negativamente en que estos sectores populares accedieran a la escuela media tradicional era, por ejemplo, el alejamiento del contexto natural de esta clase social. Imagínense, tremendo. También otro de los argumentos que utilizaba es que por ahí las cuestiones económicas que desfavorecían, ya que la clase popular era la clase pobre, por ahí cuestiones como no tener la vestimenta adecuada, ¿sí?, el estar lejos del entorno, todo ese tipo de cuestiones iban a incidir en la formación. Entonces que por eso era necesario presentar un modelo de educación, una propuesta educativa que esté acorde a las necesidades de esta clase y que el Estado siga, ¿sí?, siga apostando a la formación de lo que iba a ser la clase dirigente, ¿sí? Él, cuando se refiere a las personas que pertenecían a esta clase popular, la palabra que utiliza es tremenda, es elementos sociales. ¿Bien? Estos elementos sociales, si no se los incluye en una propuesta educativa, que es esta cuestión más práctica, ¿no?, más en una propuesta educativa acorde a las necesidades de la clase, de las necesidades que tienen como clase social, se van a constituir en el grupo que va a andar boyando, que va a terminar adhiriéndose a partidos políticos, ¿bien?, con el que están sin desempleo y que se terminan convirtiendo en socialistas. Esos son los argumentos que daba Castellano para fundamentar este modelo de escuela más práctica que proponía el proyecto de Magnasco, ¿sí? Entonces, con estos argumentos, que ustedes los van a poder ir leyendo, los fragmentos textuales, cuando aborden el texto, quedan claramente evidenciados, ¿no?, el temor que había en la época a lo que era el avance de estas clases sociales, ¿sí? Las argumentaciones políticas eran las que ponían en tensión, bien, la enseñanza técnica.
¿no? Se ve muy, muy claro, se puede apreciar de manera muy clara cómo lo político era lo que fundamentaba o ponía en tensión la enseñanza técnica. Este proyecto va a tender justamente a crear escuelas técnicas. Otro de los puntos flojos que tuvo el proyecto es pensar en la creación de escuelas técnicas en áreas rurales, ¿sí? Donde no había mucho desarrollo industrial, y en las zonas urbanas de mayor desarrollo industrial, que continuaran estando las escuelas nacionales tradicionales, ¿no? Una cuestión bastante contradictoria, ¿sí? Esto también generó mucho conflicto, mucha controversia, ¿sí? Al interior de las élites, porque las élites de las provincias, bien, se opusieron también, porque dijeron, bueno, a ver, se van a conservar algunas escuelas nacionales que van a estar en los centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, bien, entre otros centros, que son a su vez Córdoba, que son a su vez los que están más cerca de las universidades. Entonces, esto a nosotros, como élite de las provincias, nos genera una situación de desventaja total, porque nosotros vamos a tener escuelas prácticas en nuestras provincias, subvencionadas por los estados provinciales. Si queremos acceder a esta formación, vamos a tener que irnos a vivir a las grandes ciudades y así poder hacer los estudios de nivel medio, después seguir en la universidad. Entonces esto generó mucha tensión, inclusive este proyecto, inclusive dentro de las propias élites de la Argentina, ¿sí? Luego, a ver, otra cuestión que fue importante, ahora que estoy recordando, otro argumento, es que de las élites, ¿no? Es que al pasar las escuelas a depender de las provincias, ¿m? Se corría el riesgo que perdieran peso o sustento, y de esta manera volver a dar el pie para que la iglesia, quien había sido sería la palabra, la encargada más fuerte de la educación previamente al surgimiento del Estado moderno, volviera a adquirir mucha fuerza, ¿sí? Entonces, este proyecto fue desestimado, ¿sí? En el mismo año surge otro intento de reforma que lo impulsa González. González también era ministro de Instrucción Pública y él también hace una distinción dentro de las escuelas nacionales. Bien. Magnasco decía, escuelas prácticas, escuelas tradicionales. Bien, las escuelas nacionales prácticas y tradicionales. González va a hablar de escuelas nacionales modernas y de escuelas nacionales clásicas. Bien, cambio de palabras. En vez de tradicional, clásico; en vez de práctico, moderno. Pero la intencionalidad básicamente era la misma. En las escuelas modernas y en las escuelas nacionales modernas eran más bien especializadas, tenían una finalidad utilitaria, estaban destinadas para quienes no debían acceder a las esferas de poder, en tanto que las escuelas nacionales clásicas seguían siendo enciclopedistas y seguían teniendo como función bien la formación de las élites. Sostenía González que era un error político tremendo, ¿sí?, pretender continuar o pensar en un sistema clásico, la función social de la educación media para la universidad y a su vez para ser dirigentes de clases políticas para toda la población. Bien. También un proyecto totalmente antidemocrático y clasista. Luego, años después, aparece en el 1905
la reforma Gauchón. La reforma Gauchón tuvo algunas variantes diferentes a estas dos, en donde se apuntó con esta reforma a trabajar fuertemente sobre lo que serían los planes de estudio, ¿bien? Los planes de estudio primario y medio, y se hablaba de una orientación hacia estudios de tipo agrícola, comercial, ganadero, para niños que salían de la educación primaria, elemental, bien, que no iban a continuar estudiando en las escuelas nacionales, pero que podían acceder a este tipo de escuelas que venían a funcionar como un engranaje intermedio, ¿sí?, entre la primaria y el nivel medio, que estaban orientadas justamente a este tipo de formación práctica que habilitaba una salida laboral, especialización en alguna tarea, y de esta manera iban a captar a gran parte de la población. Podían llamarse o escuelas primarias superiores, bien, escuela primaria profesional, o se podían considerar dentro de la enseñanza media especial, ¿sí? Es decir, que era un nivel más elevado que la primaria, pero adaptado a las necesidades industriales, agrícolas y comerciales dentro de lo que es el contexto de un país fuertemente agroexportador. Es decir, que se preparaba personal capacitado y no un personal técnico especializado desde este modelo, ya que la Argentina era algo exportadora y no era necesaria una preparación técnica tan específica al no haber desarrollo industrial. Hasta aquí ninguno de los proyectos, salvo el de Gauchón, hizo referencia a mano de obra especializada, ¿bien?, en un país agroexportador, en donde el desarrollo industrial era sumamente reducido, no había mucho desarrollo industrial. La Argentina se ha caracterizado a lo largo de la historia por eso, un país productor de materia prima, exportador de materia prima, y que dentro de lo que serían las líneas económicas estaban destinados fundamentalmente a importar después los productos manufacturados. Es decir, no había mucho desarrollo industrial que justificara bien la creación de la escuela técnica. Recién en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando las actividades comerciales de la Argentina se ven obturadas, recién ahí surge un fundamento real, bien, un fundamento de mayor peso de lo que es la formación técnica. Argentina no podía comercializar como lo venía haciendo, entonces era necesaria pensar una propuesta que tienda a formar bien a estos grupos sociales, para que sean estos grupos sociales los que impulsen, por medio de su formación más específica, al desarrollo industrial. Ahora, pensar en el pasaje de un modelo agroexportador a un modelo industrializado no es una cuestión que se da de un día para el otro. Iba a requerir mucho tiempo y un proceso de transición importante. De todas maneras, la Argentina no iba a dejar de ser agroexportadora, pero sí necesitaba desarrollo de industria, por esto que les decía, en el contexto de guerra se vieron obturados sus canales o sus circuitos de comercialización. Entonces, Saavedra Lamas, ¿qué es lo que dice? Necesitamos un país que tenga desarrollo industrial, necesitamos formar personas para que puedan impulsar este desarrollo industrial a partir de su trabajo,
Y en cuanto a lo que es el acceso a las universidades y a las esferas de poder, bueno, la diferenciación va a estar dada por la inteligencia, ¿sí? Más que por una cuestión de clase, por una cuestión de inteligencia de cada sujeto. Pero esta brecha se siguió visibilizando también en este proyecto. Él hablaba de un ciclo o una escuela intermedia, ¿bien? De una escuela intermedia que estaba orientada a actividades manuales, volvemos a esta cuestión de la educación para el trabajo, que lo que iba a hacer fundamentalmente esta formación era a los sujetos que accedan a ella, hacerlos políticamente más neutros, o sea, que no sean fáciles de contaminar o de captar por las diferentes agrupaciones políticas que eran los que estaban ejerciendo presión, y productivamente más útiles, ¿sí? No siendo excluyente este tipo de escuela para ir a la universidad. No podían ir, si eran inteligentes, podían ir a la universidad, ¿sí? Bueno, continúa desarrollando un montón de datos y cuestiones que son importantes. Les voy a subir ahora a la plataforma también el texto, por ahí les resulta mucho más simple leerlo al texto eh, y complementarlo con mi explicación, ¿sí? Cuando lo lean, creo que después de escuchar la explicación lo van a poder comprender mejor, o viceversa. A lo mejor la lectura del texto los invita o los va a ayudar a comprender mi explicación. Bueno, ha sido un gusto. Nos estaremos viendo el próximo encuentro. Así que espero que estén muy bien. Y cualquier cosa estamos en contacto. Abrazo para todos.